Bienvenidos a Hablemos de Gestión, un podcast creado y conducido por Hernán Valdés, donde las ideas se convierten en acción. Un espacio para repensar la gestión, inspirar liderazgo y conectar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Comienza ahora un nuevo episodio de Hablemos de Gestión, donde la innovación, la estrategia y el propósito se encuentran para transformar la manera en que trabajamos y lideramos. En el episodio de hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, la conexión entre los datos puros y el poder a veces subestimado de la interpretación humana. Vivimos en una era donde estamos, la verdad, bombardeados de reportes, de indicadores, de métricas. Y esto nos lleva a una creencia que puede ser bastante peligrosa, que los datos son la verdad absoluta y que con tener más información, ya está, automáticamente vamos a tomar mejores decisiones. Pero, ¿es realmente así? Y aquí está la idea que lo cambia todo. Tal como dice la cita, el dato no habla por sí solo. Podríamos decir que los datos son mudos sin nosotros. Siempre, pero siempre hay una capa de análisis humano por encima. Y es ahí, en esa lectura, donde está el verdadero poder. Y también, claro, el riesgo. La decisión final no depende del dato en sí, sino de cómo lo leemos. Entonces, si la clave está en la lectura, ¿qué pasa cuando esa lectura falla? Vamos a analizar un poco el peligro de la mala interpretación. Ese momento en que los números, en lugar de ser una guía, nos mienten y nos llevan por un camino totalmente equivocado. La pregunta es clave, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias reales, esos costos que a veces no se ven, de una lectura de datos que es apurada, superficial o directamente incorrecta? Bueno, primero lo más obvio. Se mira un gráfico, se ve una tendencia a la baja y sin pensarlo mucho se decide cortar una inversión. Pero a ver, ¿y si esa baja era algo estacional? ¿O se debía a un factor externo que nadie tuvo en cuenta? La decisión, basada en una lectura apurada, se convierte en un error que puede costar carísimo. Y acá el impacto es humano. Un indicador de rendimiento baja, y la reacción, casi instintiva, es buscar un culpable, el equipo responsable. Pero una interpretación más profunda podría mostrar un problema en el proceso, una falla en otra área, o un cambio en el mercado. Culpar sin entender la causa real, destruye la moral y la confianza del equipo. Esto es más sutil, pero muy dañino. Pensemos en una nueva iniciativa. Quizás no muestra resultados espectaculares en la métrica principal durante el primer mes. Una mala lectura diría, listo, esto no funciona, cancelémoslo. Pero una buena interpretación buscaría otros indicadores, entendería la curva de aprendizaje y le daría a esa idea el tiempo que necesita para madurar. Y este punto es fundamental. Uno podría pensar que es mejor tener malos datos que no tener nada, pero esta comparación nos muestra por qué eso es un error. Miren, sin datos, uno sabe que se basa en la intuición y actúa con más cautela, pero con datos mal leídos, se actúa con una falsa sensación de certeza. Se cree tener la razón absoluta, y es justo ahí donde se toman los mayores riesgos y se cometen los peores errores. Bien, ya vimos el problema. Pasemos ahora a la solución. Si el problema es la mala lectura, la solución está en revalorizar una habilidad que, por ahora, ninguna máquina puede replicar del todo: la interpretación genuinamente humana. ¿Y a qué nos referimos con interpretación humana? Es esa capacidad de ir más allá del número. Los datos por sí solos no tienen criterio. No entienden de matices, de la cultura de la empresa, de la situación del mercado, no tienen calle, como se dice popularmente. La interpretación humana es justamente ese puente entre el dato frío y la realidad, que siempre es compleja. Miren bien esto que vemos aquí. Un software te puede decir que las ventas subieron un 10%. Perfecto, pero solo una persona puede conectar ese dato y entender que fue porque la competencia tuvo un problema de stock. Solo un equipo puede darse cuenta de que un buen número en eficiencia se logró a costa de la calidad o del bienestar de la gente. Es la capacidad de hacer las preguntas que los datos por sí solos no pueden responder. De acuerdo. Ya entendimos el problema y la importancia de la habilidad humana. Ahora, la pregunta práctica es, ¿cómo se puede mejorar activamente esta capacidad de interpretación en los equipos? Esta es la hoja de ruta. Y no se trata solo de técnica, es sobre cultivar el pensamiento crítico.
Es crear espacios donde la experiencia de la gente que está en el campo dialogue con el análisis de datos. Es fomentar una cultura donde dudar sea valioso, donde se pregunte, ¿y si este número no significa lo que creemos? Y sobre todo es siempre, siempre contrastar el tablero con la realidad. Y todo esto nos lleva a la responsabilidad final, que recae, claro, en el liderazgo. Interpretar datos no es solo una tarea para analistas, es una competencia central de la gestión moderna. El contraste aquí es clarísimo. Una buena gestión usa el dato como el inicio de una conversación, no como el final. En cambio, una mala gestión lo toma como una verdad irrefutable y decide, casi a ciegas. El resultado es simple: una organización aprende y evoluciona, mientras que la otra queda atrapada, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces, el punto crucial es este. La meta final de la gestión de datos no debería ser simplemente acumular métricas en un tablero de control. El verdadero objetivo es usar esos datos como una ventana para entender mejor a las personas, clientes, colaboradores y a los procesos que generan esos números. Y para cerrar, queda una pregunta para la reflexión. En cualquier equipo u organización, ¿cómo se pasa de solo ver números a comprender realmente lo que está pasando? La calidad de esa respuesta puede definir la calidad de todas las decisiones que se tomen a futuro. Esto fue Hablemos de Gestión, el podcast creado y conducido por Hernán Valdés, donde cada episodio busca inspirarte a liderar con propósito, innovar con sentido y construir una gestión más consciente. Si este contenido te aportó valor, compártelo y seguinos en nuestras redes para que más personas se sumen a esta comunidad que aprende, evoluciona y transforma. Nos reencontramos en el próximo episodio de Hablemos de Gestión, donde seguimos explorando el futuro de la gestión, la inteligencia artificial y la innovación con propósito.